solo para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Iglesia Promesas y Bendiciones, es un gusto para nosotros poder traer un mensaje que quiero que le llegue a los políticos, que le llegue a los gobernantes, que le lleguen a los pastores y ministros de iglesias que están haciendo cosas que no está bien delante de Dios, que le llegue a muchos líderes que están tibios y no están haciendo las cosas delante de Dios como es, que tenemos, porque no me excluyo, a Dios ofendido con nuestros actos, nuestras conductas y actos. Ya que este mensaje va a salir por YouTube, ojalá lo oigan ellos, y tiene que ver con el arrepentimiento y la fe. Y todo esto es porque hemos visto muchas facetas del Evangelio en cuanto a su contenido y a su naturaleza. En este mensaje yo quiero ver que lo que produce la predicación del Evangelio en los hombres y mujeres elegidos de Dios. Porque la predicación del Evangelio es el medio que Dios usa para producir dos frutos imprescindibles para la salvación: el arrepentimiento y la fe. Estos dos nos traen dos caras y que son de la misma moneda. Que el arrepentimiento y la fe, ellas dos son dos caras de una misma moneda, vuelvo y lo repito. Y tanto así que estos hombres que organizó Jesucristo, sus discípulos, sus apóstoles, en donde el día de Pentecostés, cuando la multitud se atribuló de corazón ante la predicación de Pedro, ahorita acabó de suceder un temblor fuerte en la capital de Colombia y sus ciudades alrededor. Y allí tiene que hoy el Evangelio sonar en los corazones y tocar las campanas tan fuerte, más fuerte que ese temblor que paniqueó a mucho pueblo allí. Y por eso, ante esa predicación, Pedro preguntó qué debíamos hacer. Y Pedro no decía solamente crean en Cristo. Pedro tuvo que sacar esa fuerza como hombre valiente y fuerte que era: arrepiéntanse y sean ustedes todos bautizados, como dice en Hechos capítulo 2, versículo 38. Entonces, cuando Pedro le contó a los discípulos o a los otros discípulos de la conversión de este hombre llamado Cornelio en Romano, que lo podemos leer en Hechos capítulo 11, versículo 18, donde nos dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también nosotros los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida de todos nosotros los gentiles. Eso dice Hechos 11, 18. Entonces, cuando miramos o notamos que no se alegran porque Dios les está dando fe a muchos hombres y mujeres que han leído la Biblia. La humanidad casi entera ha tenido contacto con este libro maravilloso. La humanidad es rebelde porque quiere ser rebelde contra Dios y contra sus mandatos y sus leyes, porque creen que se pueden gobernar solos. Por eso vemos que la fe que nos da Jesucristo, no hay nada que hablar de la fe si no hay arrepentimiento. Por eso el término fe se intercambia con arrepentimiento. Como por ejemplo cuando Pablo le reportó a la iglesia de Antioquía, donde en Hechos 14, 27 nos dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Eso lo hice allí muy claro en Hechos 14, 27. Hoy el Señor le está hablando a muchos corazones que me oigan en vivo y en grabación.
Pero también tengo que decirles algo muy importante que está escrito allí en Hechos. En este libro de Hechos es donde Pedro tuvo que sacudir los corazones de muchos hombres, de muchas mujeres que no estaban de acuerdo a lo que la palabra les está diciendo. Por eso allí en el capítulo 16 de Hechos, versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vemos muchas iglesias que han crecido sobrenaturalmente en membresía porque hay mucha fe en ellas. Y si miramos el capítulo 17, versículo 31, allí también nos dice la palabra: por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces toda esta escritura, y voy a terminar el otro versículo 20-21, donde nos dice muy claro la palabra. ¿Qué nos dice? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante que la prédica del Evangelio se hable de arrepentimiento y fe? ¿Por qué Pedro se empoderó de llegar a decir: sin arrepentimiento, sin fe, no hay nada que hacer? Cuando hago esta observación es porque nos ayuda a comprender la naturaleza de la verdadera fe. La verdadera fe se humilla ante Dios con arrepentimiento. Y por ese arrepentimiento es que nosotros podemos llegar a comprender en dónde estamos. Por eso, iglesia, promesas y bendiciones, cuando Cristo nos abraza como único y suficiente Salvador, te está diciendo: yo te abrazo, hijo e hija, porque tú estás teniendo fe para ese arrepentimiento, para ser un hombre o una mujer nueva en mi vida, conmigo, dice Jesucristo. La verdadera fe, lo dije, ¿no? Se humilla ante Dios con ese arrepentimiento. Pero hoy en día, desafortunadamente, se está predicando en algunos círculos una fe falsa. Una fe que da por sentado que el hombre merece la bendición de Dios y que puede reclamar tales bendiciones a él como un derecho. Como que Dios tiene que darme esa bendición porque para eso me creó, que yo tengo que tener esta bendición. Bueno, para todos ellos o para todos nosotros, quiero decirles que el arrepentimiento es fruto necesario del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio producirá necesariamente un sentido de nuestra indignidad ante Dios. Sí, un sentido de su majestad y su justicia. Y nos conduce a humillarnos ante su presencia. Cuando nos damos cuenta que estamos confrontados con una visión de la santidad y de la majestad de un omnipotente, un omnisciente y omnipresente Dios. Y así nos lo dice Isaías capítulo 6, versículo 5. Allí dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Cuando este hombre hizo esta exclamación en Isaías capítulo 6, versículo 5, es cuando nos está diciendo a nosotros, hombres, mujeres, estamos en la presencia de Dios. Y esto nos tiene que producir un profundo temor ante la manifestación de su santidad. Porque Dios nunca ha pecado, porque Dios nunca pecará. Él es santo, Él es santísimo, Él es divino, Él es perfecto, Él es grande. Por eso tenemos que tener claro que el pecador es consciente de la justicia de Dios y de la magnitud de su propio pecado. Si el hombre y la mujer entendieran la magnitud de la grandeza de su pecado, entendería que no tiene otra reacción que dar sino de buscar esa santidad original
del Espíritu Santo. Pero hay un arrepentimiento que es genuino y que nos conduce en fe en Cristo. Y esa otra clase de arrepentimiento es la que muchos hombres y mujeres utilizan al día de hoy y se llama remordimiento. La gente tiene remordimiento y dice: disculpe, no dice perdóneme, me equivoqué, no me ponga atención, mira, estoy mal de la cabeza, estoy confundido. Entonces Pablo nos tiene que hablar en 2 Corintios capítulo 7. Y allí en 2 Corintios capítulo 7 nos trae una palabra muy clara y precisa para nuestro corazón en esta mañana. 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 10, nos habla la palabra lo siguiente. Escuche lo que te dice la palabra de Dios. Pon tus oídos atentos, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Póngale cuidado a todo esto que yo les traigo con la palabra. Nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Iglesia, promesas y bendiciones. Debemos de entender esto, que es necesario enfatizar que uno de los frutos que el Evangelio produce en nuestras vidas es el verdadero arrepentimiento. ¿De qué sirve usted congregarse? ¿De qué sirve usted orar? ¿De qué sirve usted hablarle a Dios si sus palabras no pasan de este techo, de su casa? Ahí se quedan clavadas tus palabras. ¿Por qué? Porque usted no tiene un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión de su vida. La verdad, el hombre verdadero, la mujer verdadera del arrepentimiento busca el perdón de Dios y la vida por medio de la fe en Cristo. Por eso realmente las virtudes o todas las virtudes que el Evangelio produce en un cristiano fluyen desde un genuino arrepentimiento. Porque el nuevo hombre es opuesto al viejo hombre. ¿Usted qué hace caminando y conversando con el viejo hombre o la vieja mujer? ¿Para qué le conversa a su yo con yo de las cosas del pasado y diciendo las cosas de antes eran mejor para mi vida, pero hoy todo es un fracaso? Yo no sé si estoy avanzando o estoy estancado o estoy estancada. La palabra dice que sin el arrepentimiento el hombre no tiene ningún impulso de ser un ser de cambio o cambiado. Pero el Evangelio siempre está produciendo en cada uno de nosotros aquella tristeza santa por medio de la cual el Espíritu Santo te está moldeando a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Me pregunto, ¿será posible que por no predicar el arrepentimiento hay iglesias llenas de no arrepentidos? Yo me pregunto eso. Si yo voy a hablar aquí de profecía, allá el hermanito que veo en la esquina superior de la pantalla, el Señor te dice, yo creo que esta iglesia estaría tendríamos que hacer 3 reuniones con 1000 pantallas. Si yo le dijera, usted viene enfermo, levántate de la silla de ruedas, que sus rodillas hoy dejan de estar inflamadas y en el nombre de Jesús camina, y tú te paras y empiezas a caminar y otros también ahí en la pantalla empiezan a caminar, seguro que esta iglesia estaría llena de hombres y de mujeres no arrepentidos. La palabra talla mucho, mis amados. Por eso hablé al principio esta palabra para gobernantes, para líderes, para servidores. La palabra no podemos seguir jugando con ella y entregándole al pueblo lo que quiere oír, pero no quieren oír lo que Dios quiere decirle. El amor a la ignorancia, la falta de capacidad de discernir, trae falsos maestros.
las aberraciones doctrinales, todas estas cosas serán indicadores de personas que no se han arrepentido. Y por eso es que, pastor, si sabe que un pastor en tal lado hizo esto con los niños, que el cura hizo esto con las niñas, que la monja cogió y se acostó con otra mujer, que la esposa del pastor le gustaban las mujeres, el hombre, el pastor era homosexual. Yo sé que esto, si lo va a oír mucha gente, me va a traer muchos comentarios, y qué bueno que me pongan ahí los comentarios en YouTube. Todas estas cosas son indicadores de hombres y mujeres que no se han arrepentido de la vieja vida en el pecado. Desean honrar a Dios mediante la obediencia de su palabra, pero no honrarlo como Dios lo está pidiendo. Es hora de que nosotros en las iglesias evaluemos el mensaje de la predicación para ver si el fruto del arrepentimiento es abundante o no. A mí me encanta el versículo donde dice que Pedro, entrando en el templo de la Hermosa, allí estaba el hombre postrado pidiendo limosna, y él le pedía un billete, una moneda a Pedro, al apóstol, y Pedro le dijo: de lo que yo tengo te doy. El arrepentimiento y la fe. Y quiero hablar del fruto de la fe en el Evangelio. Esta es la otra cara de la moneda. ¿Qué es la fe? La fe es acompañada, para los que me han oído mucho tiempo, de una actitud genuina, arrepentida en la iglesia, como iglesia, que cada uno somos iglesia. Y ahora mismo buscamos del mismo hombre su salvación en Cristo. La fe bíblica y verdadera debe ser distinguida de otras fe que los seres humanos manejan en su diario vivir, que hoy se promueven, que se asemejan más en un pensamiento positivo o la esperanza de algo mágico. Por eso las loterías, los bingos, todos los juegos de azares, todas las pirámides, es algo mágico para que el ser humano se vaya a esa fe. Pero la fe que nosotros practicamos, la bíblica, es muy concreta. ¿Por qué? Porque debo aceptar que no puedo salvarme a mí mismo. Merezco el castigo de Dios. Y tengo que arrojarme a los pies de Jesucristo como mi único Salvador y mediador entre mí y el Padre. El Evangelio siempre nos está anunciando el perdón, la reconciliación para la vida eterna por medio de la fe en Cristo. Y Dios usa el Evangelio para obrar en nuestros corazones como sus elegidos con esta misma fe. Por eso la palabra allí en Romanos capítulo 10 nos dice algo muy claro. Dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces es cuando nosotros comprendemos toda la magnitud de lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque si usted mirara y compara Romanos 10 con Efesios capítulo 1, versículo 13, mira lo que te dice la Escritura allí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Atención, iglesia, atención, mucha atención con lo que voy a decir. Este versículo nos está diciendo algo muy claro. La palabra dice allí: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, como ustedes hoy la están oyendo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, óigalo, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Atención, si usted está aquí, tiene que haber una razón por qué el Espíritu Santo le puso abrir tu celular, abrir tu computadora para escuchar esto o para oír esto. Cada vez que tú vienes y oyes la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo está mirando en tu corazón si sella la elección tuya por la promesa de esas arras. Póngame atención. Mucha gente viene a la iglesia por otros estilos de fe, por otras manifestaciones de la predicación. La profecía, me puedo casar, no me puedo casar, este es el hombre, esta es la mujer, todas esas cosas que manejan los hombres con la fe de otras condiciones que Dios no las ha dejado escritas. O vienen por el milagro, o vienen por la sanidad. Pero lo más importante, si usted está poniendo atención, es lo que te dice la palabra en Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Usted viene a que el Espíritu Santo selle tu elección. Y selle tu elección por la promesa que te dejó como herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que el Espíritu Santo está mirando tu corazón en esta predicación y te está diciendo: yo te estoy entregando la promesa, yo te estoy entregando la predicación del Evangelio, yo estoy usando a este hombre con la palabra de la verdad para que tú la creas en Cristo y seas sellado en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo muy claro lo dijo en Romanos 10 y llama a la fe invocar en el nombre del Señor. En esta frase vemos parte de una naturaleza de la verdadera fe. La gran diferencia que pasa el día de hoy es diferenciar entre tener a Cristo o estar en Cristo o ser servidores de otro Dios falso. ¿Sobre cuál nombre estás tú viviendo, invocando diariamente? ¿A Sanchucho? ¿Al Mancito? ¿A cuál buscas? No sé cuál será tu Dios falso. Sin saberlo, tú estás invocando el nombre de su Dios o de su Señor en los juegos, en las relaciones, en las discordias, en las contiendas, en los pleitos. Ahí hay un Señor tuyo. Ahí vive contigo ese espíritu de Dios falso que no crece en ti porque Él quiere acabarte. Por eso está escrito: ¿vino a qué? A robar, a destruir y a matar. Pero la iglesia no quiere entender eso. La iglesia quiere prosperidad. La iglesia quiere que no le hablen del pecado, no le hablen del arrepentimiento. La iglesia quiere que le hablen de las fábulas lindas, de la cual me puedo vivir a otro país, me puedo casar, me puedo pasar de un empleo y estoy ganando $40,000, ahora quiero ganar $1,000,000. Eso es lo que busca la gente en las iglesias. La Biblia nos enseña claramente que todos somos formados y que todos servimos a alguien o a algo. Y esto equivale a quién estás invocando. Tú puedes estar diciendo: Jesús. ¿Cuál Jesús? Jesús de Nazaret. Ok. Jesucristo. Ok. ¿Y qué le estás diciendo a Jesucristo o al Jesús que usted llama? ¿A cuál espíritu es el que tú invocas? Algunas personas le sirven al dinero o al placer, a una espiritualidad pagana, a un Dios falso con nombre. El Dios que nos da aquí la provisión en nuestra casa, ¿cómo se llama su Dios? Por eso el Espíritu Santo se queda con el sello de la promesa. No te puede sellar, porque tu incredulidad, tu duda, tu rebeldía, tu indiferencia, tu mal genio, tu temperamento, tu soberbia no deja que el Espíritu Santo te elija.
Por eso buscas otros dioses falsos, buscas otros señores falsos. Por eso nunca has podido avanzar y te quedas estancado y estancada y buscas quién es el culpable en la familia, quién me tiene estancado y estancada, quién es el que, ¿por qué vamos a esa iglesia y no vamos a la otra donde nos pueden poner a danzar y podemos brincar y hagamos cosas y tan chévere y hasta comemos y nos dan comida, lindo, lindo, vamos, 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 y entramos como una vez pasó un cuento que me contaron en Colombia los jóvenes después de un retiro espiritual. Y me decían estos muchachos muy jocosos y se burlaban del gozo que les dio ese cuento que alguien les dijo que Dios le dijo a Noé, haga la barca y entre todos los animales. Y Noé entró con todos los animales. Pero cuando dijo, sáquelos ahora, dijo, salieron todos bestias. Y así pasa en muchas iglesias. Nadie quiere crecer. Seguimos como el animalito ahí, que no entiendo. ¿Qué quiere este Señor decirme? Pero nosotros como cristianos tenemos que servir, tenemos que orar, tenemos que confiar solamente en alguien que venció la muerte y el pecado y que se llama Jesucristo. Ninguna otra cosa debe competir por nuestra lealtad a Él. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi hijo, ni mi abuelo, ni mi abuela. Nadie puede convertir por la lealtad a Él. Eso hicieron mis muchachos que viajaron con nosotros a República Dominicana, con dinero, sin dinero, con la escasez, con lo apremiante. Allá fueron y pasamos por donde teníamos que pasar. Dios nos dice una palabra que quiero que la guarde en su corazón en Éxodo, capítulo 23. O subráyala si tienes un resaltador. Qué lindo cuando las personas vienen armados hasta los dientes y el diablo dice, aquí no hay nada que hacer, me voy. No tengo que hacer nada en esta iglesia, me voy porque están todos armados. Eso, capítulo 23, versículo 13 dice, y todo lo que os he dicho, guárdalo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. ¿Se acuerda cuando estábamos en la tradicional Santísima, Santísimo, Santísimo Chucho, Santísima Virgen, Santísima Pena, yo no sé qué? Vamos al cementerio, toquemos, hablemos, busquemos. El Señor dice, guárdalo, lo que escuchas de la palabra, de la fe y el arrepentimiento. No tengas otros dioses, no mientas, ni se oirá de vuestra boca mentiras. Éxodo 23:13. Iglesia, promesas y bendiciones. Tan apegado debe ser nuestro corazón al único y verdadero Dios, que no debemos ni siquiera mencionar el nombre de los falsos dioses. Obviamente, vimos que los profetas en el Antiguo Testamento, ellos denunciaban a los falsos dioses por nombre. Pero era porque los israelitas le estaban sirviendo a esos falsos dioses, a esos ídolos. Hay iglesias que permiten la bigamia. Hay iglesias en este día, al día de hoy, que son no más de Jesucristo, no más Jehová, no más aquí somos Cristo, no más Jesús solos. Yo sé que esto va a llegar a muchos corazones. Me estoy abriendo de forma como para crear un conflicto al infierno en esta tierra. Pero Dios no quería que su pueblo le sirviera a un Dios falso. Ni siquiera era tema de conversación. Óigalo, óigalo. Debíamos invocar solamente su nombre, el nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra, el de Jesucristo. Amén. Entonces, este es el trasfondo del llamado del apóstol Pablo. Cuando él invocó el nombre de Cristo, él ofreció su corazón. Cuando tú invocas el nombre de Jesucristo, tú ofreces tu corazón. El único y verdadero Dios digno de ser adorado por todos nosotros. Y de parte de nosotros es olvidar algo que no podemos seguir mencionando más todos los otros falsos dioses
que antes le servíamos. En donde tú fuiste a donde el curandero, rezandero, donde fuiste a donde la medium, donde fuiste a donde el padre tal o el pastor tal que te enseñó esto y que hicieras esto. Les pregunto, iglesia, y seamos sinceros ahí, sé que no me pueden abrir sus micrófonos, pero ¿cuál es el medio que Dios usó? Óigame, iglesia, ustedes son la iglesia. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para convertir tu corazón en idólatras, en corazones después llenos de fe? Primero, Dios te convirtió en un idólatra porque naciste con padres que no te dieron el ejemplo de hacer las cosas de un corazón lleno de fe. Hoy en día la gente que va a la iglesia, todavía sus hijos no son llenos de la fe porque ellos no son llenos de la fe. Y con toda claridad, que es el anuncio de Jesucristo del Evangelio, que el Evangelio tiene que hacer estas dos cosas paralelas en las personas que son elegidas por el Espíritu Santo. Si no las alcanzas a escribir lo que te voy a decir, ve y repita la prédica y toma nota de ellas. La primera, le anuncia al hombre o a la mujer que la obra de Cristo como único Salvador es tu llamado. Óigalo bien, es tu llamado. Es tu llamado externo de Dios. Óigalo bien. Cuando a usted viene un hombre o una mujer y te dice, te invito a la iglesia, te invito al mensaje del domingo, ese es el llamado externo de parte de Dios, invitándote con el único Salvador que es Jesucristo. Entonces viene lo segundo, te convierte tu corazón y la obra de fe en Cristo es el llamado interno. Iglesia, si no lo sabías, la fe genuina es fruto del Evangelio. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia. No, porque por gracia, dice así la palabra, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ningún pastor, ninguna iglesia puede decir, yo tengo aquí a los que están salvos por la misión y la visión que están aquí en promesas y bendiciones. No, es un don de Dios que nos une para entrar a esa gran bendición de ser salvos. Y concluyo con lo siguiente, iglesia. Como conclusión de este mensaje, en nosotros todo tiene que tener su orden en nuestra vida. Hay gente muy desordenada con la vida, hombres y mujeres, porque algunas cosas vienen primero y otras siguen. En la vida natural, primero nacimos, luego crecimos, luego maduramos, y así es en la vida cristiana. Algunas cosas son primeras y fundamentos sí, que siguen para lo que va a seguir en nuestra vida en el proceso. El Evangelio es tan fundamental para todo el resto de nuestra vida cristiana. No lo podemos abolir, no lo podemos rechazar. Es importante para nuestra vida cristiana el Evangelio. Sin el Evangelio no hay vida cristiana, ni salvación, ni fe, ni cristianismo. El Evangelio es tan primordial, es el que produce nuestra fe, produce cristianos, produce la iglesia, produce lo demás. Cuando evaluamos la práctica de muchos grupos religiosos, parece que hay poca confianza en el Evangelio. Empiezan a contar historias e historias en la prédica de que Noé se subió a la copa del árbol y se bajó por la escalera y entonces pasó al mar y se lavó los pies. ¿Y eso qué? Eso no es Evangelio.
Vemos un activismo casi histérico hoy de conciertos, campañas de esto o de lo otro, hasta los retiros y campamentos, pero con poco énfasis en el evangelio. Se ha sustituido el evangelio por retiros basados en psicología humanista enfocada en los sentimientos de los hombres. Se ha sustituido el evangelio por canciones inventadas por modernos salmistas que cantan de sus sentimientos y no del evangelio. Se ha sustituido el evangelio por campañas con oradores quizás interesantes o bien parecidos o bien extravagantes en sus locuciones, pero ignorantes. Pero ignorantes del evangelio. ¿Qué nos ha pasado, iglesia? ¿Qué es lo que nos está pasando, iglesia? ¿Es que nos ha fallado el evangelio para que lo traicionáramos así? ¿Es que nosotros no podemos, no sé, yo me inquieto mucho con la gente que viene a la iglesia? Vienen un domingo, otro no viene. Les gustó y no les gustó y no vuelven. Porque creen que es que necesitan la palabra mágica y milagrosa, pero no buscan el evangelio, sino buscan la palabra mágica que necesitan. Y la otra pregunta que tengo es que nos ha fallado Dios en sus promesas de edificar su iglesia por medio de la predicación del evangelio. No. El daño que se ha hecho es de sustituir el evangelio por ideas humanas. Ha sido extenso y profundo durante milenios y generaciones. Ahora miles de hombres y mujeres tienen un concepto equivocado de lo que Dios requiere del hombre y de esta mujer. Esta situación requiere nada menos que una reversa de verdad de muchas de nuestras prácticas que hacemos con el evangelio. Olvidemos de tratar de edificar la iglesia según la inteligencia artificial o fuerza del hombre, o la inteligencia artificial hoy va a gobernar con el anticristo toda la metodología de lo que nos quiere enseñar, que será ese el anticristo que la va a utilizar. Por eso Dios se encargará de su iglesia a través de su medio único, el evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que disputa en este ciclo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que sí. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no lo está conociendo a Él mediante la sabiduría de Dios. Dios le agrada salvar a los hombres y mujeres creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1. Y allí en 1 Corintios capítulo 1 dice algo en 2 versículos hermosos, o varios versículos creo que son. Vamos a leerlos desde el 18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y 24. Oiga lo que dice el Señor por su palabra. Versículo 24 de 1 Corintios capítulo 1. Mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si quieres, mañana te invito a que estés con nosotros y vamos a hacer un repaso de esto para que esto sea una locura el Evangelio en ti. Voy a hacer unas preguntas por las cuales el Señor te va a abrir más el entendimiento y donde tú vas a comprender esto. Yo lo decía y lo diré en todo lugar. Nosotros no estamos buscando fama. No estamos buscando que nos inviten a predicar a los púlpitos. Estamos buscando tu salvación. Estamos buscando el amor de Cristo que puso en nuestros corazones para que usted lo entienda y lo coja y venga a ser parte de esta locura de la predicación. Que usted sea la persona que Dios está escogiendo y llamando para que le hable a sus vecinos, para que le hable a sus compañeros de trabajo, para aquel que está en opresión, está en depresión, para que está en locura, para que va a cometer bestialidades con un asesinato, quitarse la vida para irse para el infierno derechitamente. Tú puedes ser parte y decirle, ven, para. Cristo hizo algo por mí, yo te lo quiero entregar. Promesas